Hola a todos, hermanos, nuevamente. Pues hoy os voy a hablar muy brevemente a través de un artículo que voy a leer del periódico digital Haz y Prensa acerca de San Agustín, Agustín de Hipona y la Sagrada Eucaristía, que creemos los católicos que es centro de la fe cristiana. Un sacramento en el cual recibimos a Cristo Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es lo que conocemos como la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A menudo cuando yo era protestante, creo que oí en diversas ocasiones esta frase tan conocida de San Agustín que dice así: los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. Bueno, ¿y de qué forma los protestantes, ya lo he dicho en algún vídeo, pues aplicábamos esta frase de San Agustín? Pues bueno, queríamos decir que los que no quieren ser vencidos por la verdad de la Reforma protestante, las doctrinas de la gracia, las 5 solas o los 5 puntos del calvinismo, entonces estos que no abrazan la Reforma son vencidos por el error de los católicos, romanistas, papistas e idólatras. Bueno, muy lejos de la realidad. ¿Qué creía San Agustín sobre la Eucaristía, centro de la fe cristiana? Bueno, pues podría leer acerca de otro libro que tengo aquí, quizá en alguna otra ocasión. Son párrafos más extensos, quizá estaríamos casi una hora, pero en esta ocasión con más brevedad. Para San Agustín, la Eucaristía es una figura de la pasión redentora de Jesús que efectúa la participación de los miembros de la Iglesia en la nueva vida de su cabeza, que es Cristo Jesús. Y comentando el discurso del pan de vida del Evangelio según San Juan, capítulo 6, y la invitación de Cristo a comer su carne y a beber su sangre, pues San Agustín dice: es un horrible delito esto que parece mandar. Hay, por tanto, que ver aquí una figura, una invitación a comulgar con la pasión de Cristo y a imprimir en nuestra memoria el suave y benéfico recuerdo de su carne crucificada y muerta por nosotros. Y esto lo leemos en su tratado sobre la doctrina cristiana, capítulo 3, 16 y 24. La Iglesia debe comulgar con la pasión de Cristo no solo por medio del acto exterior de comer y beber, sino también por medio de la conciencia interior, y por eso hacerse ella misma enteramente sacrificio como resultado de su participación en el sacrificio por excelencia, el de Cristo. Por eso, la Eucaristía representa no solamente el sacrificio único de Cristo en el Gólgota, sino también el sacrificio espiritual hecho continuamente por los cristianos. El pan partido y el vino derramado asemejan estas cosas, de las que son figuras o sacramentos, a saber, el cuerpo y la sangre entregados de Cristo y de los cristianos. Bueno, pues creo que San Agustín escribe con gran claridad. En la Eucaristía se unen orgánicamente el signo, la entrega de la Iglesia y la realidad significada por el rito simbólico, es decir, el sacrificio de Cristo. Y se trata de una totalidad. El acto sacrificial de Cristo muerto y resucitado lleva a su Iglesia en su movimiento hacia Dios. La Eucaristía es el signo sagrado por medio del que la entrega única de Cristo se hace cada día actual para ser vivida por los cristianos. La Iglesia es, junto a Cristo, la que ofrece la Eucaristía y la que es ofrecida en ella. Cristo es Él mismo el que ofrece y Él mismo el don ofrecido. Ha querido que el sacramento de esta realidad sea el sacrificio cotidiano de la Iglesia que, siendo cuerpo de esta cabeza, aprende a ofrecerse ella misma por Él. Y leemos estas palabras en La ciudad de Dios, capítulo 10, 20. San Agustín no quiere separar el sacrificio de Cristo del sacrificio cotidiano de la
Iglesia. La liturgia eucarística está en función del Cristo total, unido para siempre a su Iglesia. Glorifica a Cristo y a los santos, purifica y santifica la Iglesia en peregrinación hacia el reino y socorre a los fieles difuntos. En resumen, el sacrificio sacramental es símbolo real del sacrificio único de Cristo que redime a toda la creación y une a la Iglesia de modo especial con la redención, haciéndola una auténtica participante de esta. Presencia de Cristo y de la Iglesia. Quien recibe el misterio de la unidad y no tiene el vínculo de la paz no recibe un misterio salvador en favor suyo, sino un testimonio contra sí mismo. Si vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, entonces vuestro mismo misterio reposa sobre la mesa de la Eucaristía. Vosotros debéis ser lo que veis y debéis recibir lo que sois. De su homilía 272. No puede estar unido con la cabeza de la Iglesia si no está unido al cuerpo. Y esto es muy importante. Quien se separa de la única Iglesia celebra la Eucaristía no para su salvación, sino para su ruina. Más aún, no la celebra de hecho. Vuelvo a repetir estas palabras porque son contundentes y creo que no necesitan ni siquiera, ni mucho menos, mi comentario. Quien se separa de la única Iglesia celebra la Eucaristía no para su salvación, sino para su ruina, más aún no la celebra de hecho. Y esto se debe a que, ya que están presentes en la Eucaristía tanto Cristo como la Iglesia, los dos son la materia de este sacramento. Por eso San Agustín se niega a ver la presencia real de Cristo separada de la participación en ella de la Iglesia. Lo mismo que Cristo, los miembros de la Iglesia están presentes en el pan y el vino consagrados. Vuelvo a repetir, lo mismo que Cristo. Los miembros de la Iglesia están presentes en el pan y el vino consagrados. San Agustín no se interesa principalmente por la Eucaristía en sí misma, sino por su fin último, es decir, la unión de los cristianos con Cristo y entre ellos. La visión paulina del cuerpo de Cristo es el principio de la doctrina eucarística y es fundamental la intención de subrayar la inclusión de cada cristiano en la unidad del cuerpo de Cristo. La finalidad de la celebración de la Eucaristía no es estar delante, sino estar dentro. Recibido el pan eucarístico, que es símbolo real de su unión con Cristo, los participantes no siguen siendo individuos, existen dentro de Cristo y están unidos los unos con los otros en el cuerpo místico de la Iglesia. Y la participación de la Eucaristía nos hace cuerpo de Cristo. Y ahora sobre la unión de los cristianos con Cristo y entre ellos. Vosotros sois los mismos hombres que erais, ya que no habéis traído caras nuevas, y sin embargo sois nuevos, viejos por la apariencia del cuerpo, pero nuevos por la gracia de la santidad, y esto sí que es verdadera novedad. Y así también, como veis, esto todavía es pan y vino, pero llegará la consagración y aquel pan será el cuerpo de Cristo y aquel vino será la sangre de Cristo. Esto sí que lo vuelvo a repetir y a subrayar. Así también, como veis, es decir, con los sentidos, como veis, esto todavía es pan y vino. Pero ahora esperad, esto todavía es pan y vino, como veis, pero llegará la consagración. Y aquel pan será el cuerpo de Cristo y aquel vino será la sangre de Cristo. Y esto hace el nombre de Cristo. Esto hace la gracia de Cristo, que en la realidad parezca lo mismo que parecía y que, sin embargo, no valga aquello que valía. Y ahora en el sermón del domingo de Pascua, San Agustín intenta profundizar en la significación del signo que representa la Eucaristía, la Iglesia, como un estar dentro de Cristo y los otros. El fundamento de esto es la fe en la presencia real de Cristo en los signos sacramentales, el cambio del pan en su carne y del vino en su sangre. Volvemos a repetir todo este párrafo. San Agustín intenta profundizar
en la significación del signo que representa la Eucaristía. La Iglesia como un estar dentro de Cristo y los otros. El fundamento de todo esto es la fe en la presencia real de Cristo en los signos sacramentales, el cambio del pan en su carne y del vino en su sangre. Sin esta presencia real, los cristianos no recibirían en la comunión la vida eterna. Sin esta presencia real, los cristianos no recibirían en la comunión la vida eterna. La unidad del cuerpo místico no es construida por los miembros, sino comunicada por la cabeza, Cristo, en el don real y eficaz que hace de sí mismo por medio de la Eucaristía. En vez de sustituir el realismo de la presencia de Cristo, el realismo de la presencia de la Iglesia lo presupone y lo garantiza. La Eucaristía es vista como un acontecimiento salvífico en el cual se participa para estar en contacto con la misma autodonación de Cristo que vivifica la Iglesia y la envía al mundo a la misión, dándole un anticipo de la comunidad y de la caridad sin fin que ya comienza a vivir en este mundo. Bien, hermanos y amigos que habéis oído acerca de San Agustín y la Eucaristía. Algunas palabras de conclusión, no por añadir, ni mucho menos para quitar de lo ya leído. Pero la Eucaristía no es meramente un símbolo, no es algo secundario en la vida de la Iglesia, sino que es incluso el centro de la vida cristiana. Cristo verdaderamente, Cristo realmente, su presencia real se encuentra en la Sagrada Eucaristía y los recibimos cuando comulgamos a Él verdaderamente, porque Él está presente verdaderamente en la Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo he dicho muchísimas veces. Sí, éramos cristianos, mi esposa y yo, y tantos otros que ahora somos católicos, que antes fuimos protestantes. Sí, éramos cristianos. Habíamos recibido a Cristo por la fe. Creíamos verdaderamente en Él. Pero hay algo que siempre suele subrayar la Reforma protestante, ya lo he dicho en otra ocasión. Solo Cristo, ahora ya el católico. Sobre todo los que habíamos sido protestantes, ya no nos conformamos, ya que habíamos conocido a aquella fe protestante, ya no nos conformamos con el solo Cristo, sino que ahora queremos y solo nos podemos conformar con el todo Cristo. No solo con una parte de Cristo, sino todo Cristo. Y todo Cristo se encuentra en su Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, en los sacramentos, en la comunión de los santos. Sí, como decimos en el credo, el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero recibiendo a Cristo en la Sagrada Eucaristía, se hacen reales de una forma más plena aquellas palabras de Cristo cuando Él nos invita a todos: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo, sí, reposo para nuestra alma, pero esto no quita la necesidad, y de esto podremos hablar otro día, de la comunión de los santos, de nuestra Madre que es la Iglesia y la Santísima Virgen María, quien ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero hoy, centrándonos en Cristo y en la Sagrada Eucaristía, os invito a todos, incluso hermanos separados, a que examinéis estas verdades bíblicas, teológicas y lógicas que podemos rescatar verdaderamente de la historia. Porque no penséis que Lutero y Calvino rescataron a aquel San Agustín oculto y protestante, porque ni San Agustín era protestante, porque ni los mismos reformadores protestantes se pusieron de acuerdo en el verdadero significado de la Sagrada Eucaristía. San Agustín sí estaba de acuerdo con la Iglesia, porque él dijo: yo no creería en el Evangelio si no me impulsase a ello la autoridad de la Iglesia. Y es esta Iglesia del Dios viviente, que es una santa, católica y apostólica, que es columna y baluarte de la verdad, a quien Dios, el único Dios verdadero, dio
el depósito de la fe, para que la Iglesia custodiase esta revelación divina, el depósito de la fe, para proclamarla fielmente a todas las naciones. Id, católicos también, una invitación a todos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero predicar el Evangelio, tal y como nos fue confiado a la única Iglesia católica, es también predicar a aquel Cristo que es Cristo Eucaristía, quien se nos ofrece en el pan eucarístico, que es cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así que meditemos en estas verdades y los que ya somos católicos vivamos en ellas experimentándolas tan frecuentemente como sea posible e invitando también a aquellos hermanos que no están aún en la Iglesia visible, en la plenitud de la fe, para que tras haber examinado estas cosas vengan también a la comunión plena del cuerpo de Cristo en la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que es una, santa, católica y apostólica. Que el Señor os bendiga.